Ahora vamos a ver lo que son límites trigonométricos. Para los límites trigonométricos vamos a partir de dos límites importantes que por el momento vamos a suponer que son verdaderos. Un poquito más adelante vamos a mostrar que en efecto ese límite se tiene. Y dice que el límite cuando cuando θ tiende a 0 del seno del ángulo sobre el mismo ángulo, eso nos va a dar 1. Y el otro es que el límite de θ cuando θ tiende a 0 de 1 menos el coseno de θ sobre θ, eso nos va a dar 0. Solamente hay que aclarar que si ustedes evalúan tendrían seno de 0 sobre 0 y eso es 0 sobre 0, que es una indeterminación. Repito, más adelante vamos a ver por qué en efecto eso da 1. Se hace una simplificación un poco distinta a lo acostumbrado que hemos hecho hasta ahorita en límites. Y aquí va a pasar lo mismo, ¿vale? Coseno de 0 es 1, entonces tienen 1 menos 1 entre 0, lo cual es 0 sobre 0, también es indeterminación. Pero repito, más adelante veremos justificar por qué este límite da 1 y por qué este límite da 0. Ahorita lo que quiero es aplicarlos para resolver algunos límites relacionados a estos que están aquí. Por ejemplo, hay que identificar claramente que cuando el ángulo tiende a 0, seno del ángulo y el ángulo tienen que ser el mismo. Es decir, este que está aquí y este que está aquí tienen que ser iguales para que el límite se cumpla. Por ejemplo, el primero que tenemos nosotros, en este caso θ sería el valor de 4x y 4x claramente está igualito. Entonces, como están igualitos lo que está dentro del ángulo, del seno, perdón, lo que está dentro del seno y lo que está abajo del cociente, entonces esto simplemente se aplica directamente a este límite. Es decir, el ángulo que está aquí es el mismo que tenemos en esta parte, la variable va a tender a 0 y entonces ese límite así directamente nos va a dar 1. Simplemente aplicamos esto que está aquí. Repito, el ángulo es el mismo, el ángulo aquí es el mismo y por lo tanto nos da 1. Cosa distinta en lo que tenemos aquí abajo. En ese elemento que tenemos aquí abajo, claramente el ángulo es 4x, pero yo no tengo 4x en el denominador. Entonces no puedo aplicar este límite en color azul porque lo que está dentro del seno no es lo mismo de lo que está abajo. Aquí tengo un 4x y aquí no tengo un 4x. Entonces yo no puedo aplicarle, como en el ejemplo anterior, que este límite sea 1. Entonces el objetivo de estos límites básicamente es estar buscando completar el mismo ángulo. ¿Qué es eso de completar? Me refiero a lo siguiente. Para que yo tenga el mismo 4x, pues simplemente le agrego un 4 aquí, pero tengo que compensarlo para que no se cancele, bueno, para que no lo altere. Es decir, esto sería igual al límite, cuando x tiende a 0, del seno de 4x sobre, repito, yo quiero que aparezca un 4x, pues le pongo el 4 y ya está. Pero para no alterar el límite, le voy a poner un 4 en el numerador. ¿Con qué fin? Este 4 y este 4 se cancelarían y en el fondo no estoy afectando el límite. Pero ya tengo una ventaja. Esto que está aquí ya simplemente me dará 1. El 4 por ser una constante la saco y entonces simplemente esto es igual a 4 veces el límite cuando x tiende a 0 del seno de 4x sobre 4x. Y ahora sí, ya tengo, como en el ejemplo anterior, el ángulo está en el numerador y es el mismo ángulo en el denominador. Ya sé que este límite, por el ejemplo anterior, me va a dar 1 y el resultado simplemente me va a dar 4. Y listo, ya habré terminado. ¿Sale? A esto me refiero de completarlo. Si, repito, solamente sirve cuando tienen el mismo ángulo, como es el que tenemos aquí. Si yo no tengo el mismo ángulo, como este fue el caso, entonces tengo que completar los elementos para que obligue a que tenga el mismo ángulo. Y entonces ya fue, bueno, pues ya sabría que este es 1. Y pues 1 por 4, pues me dio 4. Pero esa es la idea principal, estar completando elementos para llegar a tener esto que tenemos aquí. Vamos a ver más ejemplos para que les quede un poquito más claro. Ahora vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Entonces, recuerdo que en color azul a la derecha voy a poner el límite que debe de ser. El límite cuando el ángulo tiende a 0 del seno del ángulo sobre el ángulo. Ese es el que me da 1. Repito, lo que está dentro del seno tiene que ser igual a lo que está en el denominador. En este caso, nuevamente, no tengo lo mismo. Tengo un seno de 5x dentro y aquí tengo un 8x. Quiere decir que aquí tiene que aparecerme un 5x. Por lo tanto, voy a hacer el mismo proceso que en el caso anterior. Le voy a poner el 5 y voy a multiplicar por 5 para no afectar el límite, que no lo esté afectando. Entonces, esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de 5 por el seno de 5x sobre 8 por 5x. Lo único que hicimos otra vez es este 5 con este 5 que está arriba se cancelan, pero el objetivo es de que ahora lo voy a separar de esta manera, es decir, voy a sacar las constantes, que es 5 octavos del límite cuando x tiende a 0 del seno de 5x sobre 5x. Ahora nuevamente ya estoy en el caso en que tengo dentro del seno el mismo ángulo y abajo el mismo ángulo. Este límite ya sé que por la condición en color azul, este límite me va a dar 1. Entonces 1 por el 5 octavos, el resultado me va a dar
5/8. Y listo. Así es como completamos límites. Vamos a ver un caso particular cuando lo tenemos en sentido contrario. Es decir, el siguiente ejemplo. Ok, ahora vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. El límite cuando x tiende a 0 de 2x sobre el seno de 3x. Este límite no se parece en nada a lo que yo tengo porque el seno estaba en el numerador y en el denominador el ángulo. Aquí ya está al revés. Digamos que el ángulo estaría en el numerador y el seno queda en la parte de abajo. Entonces, para este límite lo que tenemos que hacer es primero un cambio algebraico. El cambio algebraico que vamos a utilizar es una regla un poco rara, pero siempre muy efectiva. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tuvieran 3, otra forma de escribir 3 es 1 sobre 1 sobre 3. Si ustedes aplican la regla del sándwich, se van a dar cuenta que 3 es 1 sobre 1/3. O, siendo muy formales, el inverso multiplicativo del 1/3, pues es 3. Pero bueno, eso no importa. Lo que quiero que entiendan es que 1 entre 1 sobre 3 siempre da 3. En fracciones pasa algo similar. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tuvieran 5/3, 5/3 lo puedo ver como 1 sobre 3/5. Es decir, esta fracción siempre va a ser 1 y 1 sobre invertir la fracción. Si yo pongo 1 sobre invertir la fracción, siempre me va a dar 5/3. Miren, solamente para corroborarlo, pues para hacer esa fracción, le pondría un 1 arriba para tener correctas las cosas. Extremo por extremo, entre medio por medio, pues ya me quedaría el 5/3 que yo tengo. Y listo. Pero ese no es el objetivo. Recuerdo que mi objetivo principal va a ser simplemente notar o hacer notar que una fracción, la que quieran, siempre va a ser 1 sobre la fracción, pero invertida. Y eso es lo que yo voy a hacer con esto. Esto es una fracción. Entonces, como esto es una fracción, lo voy a escribir como 1 sobre la fracción invertida, que esa es la propiedad que estoy teniendo aquí en color verde. A ver, la voy a poner para que entendamos. Es decir, esto me va a quedar igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre, y mi fracción la voy a invertir. Este era numerador, ahora va a estar en el denominador. Este era denominador, numerador. Es decir, eso me va a quedar 1 sobre el seno de 3x sobre 2x. Y entonces lo que hemos logrado es que ya aparece la fracción que a mí me interesa, que es seno de un ángulo sobre el ángulo. Claramente aquí tengo un 3x, aquí tengo un 2x, entonces voy a tener que completar como en el ejemplo anterior. Pero como es un límite, recordemos que una de las ventajas de los límites es que el límite de una división es la división de los límites. Es decir, esto no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el límite cuando x va a tender a 0 de 3 veces el seno de 3x sobre 2 por 3x. Lo único que hice fue ya completar el 3 que me hace falta, ponerlo aquí y multiplicarlo, tal cual como en el ejemplo anterior. Entonces, repito, la ventaja de que es un límite es que el límite le aplique la propiedad de que el límite de la división es el límite del de arriba entre el límite del de abajo. ¿Con qué fin? Esto ya claramente sabemos por el ejemplo anterior, el límite de seno de 3x sobre 3x, este va a valer 1, entonces 1 por 3 medios va a quedar 3 medios abajito. Y el límite de la constante 1 va a ser 1 porque no depende de x. Entonces el resultado me va a quedar 1 sobre 3 medios. Al hacer la operación de 1 sobre 3 medios me van a quedar 2/3. Y listo. Entonces, cuando ustedes tengan esto al revés, tengan en cuenta que al revés lo único que vamos a hacer es invertir esto. Para invertir esto tengo que hacer la reglita de 1 sobre y ya invierto la fracción. ¿Sale? Voy a ver un par de ejemplos más con el seno y vamos a pasar a hacer límites del coseno. Ok. Ahora, ¿qué pasa en estas situaciones? Bueno, en estas situaciones, se me había olvidado mencionarlo hasta el momento, pero si ustedes evalúan en todos los límites anteriores, en todos, van a tener una indeterminación. Aquí la indeterminación es la misma. Es decir, si yo evalúo seno de 0, seno de 0 porque 8 por x es 0, entre seno de 0 no es lo mismo que tener 0 sobre 0, lo cual pues no existe o se indetermina. Esto es la misma indeterminación que tendrían en todos los demás límites. Se me olvidó decirlo, pero ténganlo en cuenta. Ahora, como ya sé que se indetermina, en este caso voy a volver a poner en color azul el límite que es el que me interesa a mí, o mejor dicho, el límite en el que me estoy apoyando para calcular todos estos. Pues observo que necesito tener seno de un ángulo sobre un elemento. En este caso, pues no estoy teniendo ese elemento, es decir, el ángulo que está aquí no lo tengo. Bueno, este ángulo que está aquí debería estar aquí abajo, y aquí no tengo nada de eso, aquí tengo divisiones entre seno.
cómo se compone ese elemento. Pues simplemente con cambios algebraicos. ¿Cómo? Sería de la siguiente manera. El primer paso que tenemos que hacer, esto va a ser igual al límite cuando x va a tender a 0. Y vamos a poner lo siguiente. 1 sobre x entre 1 sobre x. Esto es 1, claramente, porque es un elemento entre el mismo. Eso es 1. Y que va a multiplicar a mi expresión, que es el seno de 8x sobre el seno de 4x. ¿Con qué fin? Con que ahora cuando yo multiplique este 1 sobre x por el seno de 8x y este 1 sobre x por el seno de 4x, quede de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 0 del seno de 8x sobre x entre el seno de 4x sobre x. Y lo único que hicimos pues es simplemente ponerle ya un x para que sea de la forma a la que nosotros queremos. Obvio. En este caso tiene que completar igual que en los casos anteriores. Necesito poner un 8 aquí, un 8 acá afuera, y aquí un 4 y acá afuera un 4. La idea principal es que como esto fue 1, yo no afecté el límite. Pero ya hice que este que está así, con este truquito, ya lo obligué a que ya sea división. Y como es división, nuevamente sería el límite del de arriba entre el límite del de abajo. Es decir, esto nos va a quedar un límite de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 0 de 8 seno de 8x entre 8x todo sobre el límite cuando x va a tender a 0 de 4 del seno de 4x sobre 4x. Lo único que hicimos es que el límite de una división, que es lo que yo tengo aquí, es la división de los límites. Y lo único que hice con este 8 en el numerador y este 4 en el denominador es completar los límites para que sean lo que yo tengo en color azul. Ahora, nuevamente en este caso observamos que este límite nos va a dar 1, este límite de aquí nos va a dar 1, y entonces pues el resultado simplemente va a ser en el numerador 8 y en el denominador 4, dando como resultado 2. Y listo, ya habremos calculado este tipo de límites. Ok, entonces pues se dan cuenta es muy sencillo. Voy a ver un ejemplo más de límites que tienen que ver con el seno, aunque no lo parezca, tiene que ver con él. Y luego ya me paso ahora sí al coseno. Así que vamos por el siguiente. Ahora vamos a resolver este límite que tenemos aquí. Este límite en particular sé que parece que no tiene que ver con lo que estamos haciendo porque tengo una tangente. Entonces lo primero que nos recomendamos hacer cuando tengamos una tangente u otra identidad trigonométrica es aplicar su definición. Es decir, lo primero que tengo que hacer esto es el límite cuando x va a tender a 0 y la tangente es seno del ángulo, o sea seno de 2x sobre coseno de 2x, todo sobre 5x. Lo único que hice es que la tangente es esto. Y antes de que se me olvide otra vez, si ustedes evalúan, la tangente de 0 es 0, y entonces aquí tendrían 0 sobre 0. También se indetermina. Por eso estoy haciendo este procedimiento. Ok, otra vez. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, solamente lo único que hice es que la tangente la separé por la definición. Tangente de un ángulo es seno sobre coseno, que es lo que tenemos aquí. Y ahora simplemente voy a hacer la división de esta fracción. Es decir, le agrego un 1 aquí abajo para que pueda resolverlo. Y hago extremo por extremo entre medio por medio. Y entonces eso me va a quedar así. Eso me va a quedar el límite. Cuando x tiende a 0, extremo por extremo me va a quedar seno de 2x, todo sobre, vamos a ponerlo como coseno de 2x por 5x, que fue a multiplicar medio por medio. Es decir, estos dos de aquí. Y ahora, si me doy cuenta, ya aparece en parte lo que yo quiero. Lo que yo siempre quiero es seno de x sobre un ángulo. Que esto ya está aquí. Y el que me estorba, entre comillas, pues es 1 sobre coseno de 2x. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar otra propiedad de los límites, el cual dice que el límite de un producto es producto de los límites. Para esto escribirlo como el límite, cuando x va a tender a 0, de 1 sobre el coseno de 2x por el límite, cuando x va a tender a 0, de 2 veces el seno de 2x sobre 5 por 2x. Lo único que ya hice en esta parte pues fue completar el ángulo. ¿Sale? Aquí tenía 5x, me faltaba un 2, entonces puse el 2 y lo cancelo arriba. Entonces repito, lo único que hicimos es que separamos este límite de arriba como el producto de esto por 1 sobre el coseno de 2x. Y entonces por propiedades de los límites, ese es el límite del primero por el límite del segundo. Y ahora, nuevamente, este límite ya sabemos que seno de 2x sobre 2x cuando x tiende a 0, esto va a valer 1, por lo tanto el resultado de este lado va a ser 2/5. Y del lado izquierdo, cuando x tiende a 0, pues vamos a tener 1 sobre el coseno de 0 por
2/5. Afortunadamente para nosotros, el coseno de 0 va a valer 1. Si no, ustedes lo pueden corroborar. Coseno de 0 es 1. Entonces todo esto es 1 por 2/5 y el resultado va a dar 2/5. ¿Sale? Y pues básicamente, si se dan cuenta, son casi siempre aplicar las mismas técnicas para el límite de senos sobre cosenos. Todo lo que yo hice ahorita con seno sobre seno del ángulo sobre el ángulo es igualitos. Las técnicas son igualitas para cosenos. Por tal razón, solamente voy a resolver un ejercicio que tenga que ver relacionado a los cosenos, porque las técnicas son igualitas. Se completan con el ángulo si es que no lo tenemos. Y solo voy a ver un ejemplo con cosenos para que, bueno, pues ustedes puedan tener una idea, ¿sale? Pero las técnicas son exactamente las mismas. Así que voy por el último ejemplo. Ahora vamos a resolver este límite que tenemos aquí. Ahora ya voy a variar a la versión del coseno, solo que hay que aclarar que en el coseno este límite nos está dando 0. En el caso del seno da 1 el resultado. Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es utilizar ahora este límite para calcular este que tenemos aquí. Lo que les recomiendo siempre que tengan esto, primero es revisar un formulario, cualquier cosa que tengan en la mano con identidades trigonométricas, porque en los límites al coseno lo más seguro es que primero van a tener que utilizar una identidad trigonométrica. En este caso yo voy a utilizar una para la que tenemos aquí. ¿Cuál? La identidad trigonométrica que voy a utilizar es muy conocida por todos. Dice que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo siempre es 1. Entonces, si yo despejo el seno cuadrado, voy a tener que el seno cuadrado del ángulo va a ser 1 menos el coseno cuadrado del ángulo, que es exactamente el valor que yo tengo dentro de la raíz. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, pues va a ser igual al límite, cuando x tiende a 0, de la raíz del seno cuadrado de x sobre 1 menos el coseno de x. Repito, lo único que hicimos es que esto que está aquí, raíz del seno cuadrado, bueno, el 1 menos coseno cuadrado pasó a ser seno cuadrado por esta identidad, y la ventaja es que la raíz con el seno cuadrado se van a cancelar, y esta no es otra cosa que el límite, cuando x tiende a 0, del seno de x sobre 1 menos el coseno de x. Ahora, ya que tenemos esto, si recordamos uno de los ejemplos anteriores, había senos sobre senos, y dividimos entre x básicamente cada uno de los elementos. Pues ese mismo proceso lo voy a repetir aquí. Es decir, este va a ser igual al límite, cuando x tiende a 0, del seno de x sobre 1 menos coseno de x sobre x. Entonces, repito, lo único que pasó acá fue, como uno de los ejemplos anteriores, puse 1 sobre x entre 1 sobre x, y en el fondo nos dio esto, que es lo mismo que nosotros teníamos anteriormente. Ahora, lo que pasa es que, otra vez, el límite de un cociente es el cociente de los límites. Y esto nos va a quedar como el límite, cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x sobre el límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos el coseno de x sobre x. Y ahora vamos a observar un detalle curioso. Ya sé, por todos los ejemplos anteriores, que este límite de aquí siempre nos va a dar 1. Entonces le vamos a poner 1. Pero en el denominador, 1 menos coseno sobre el ángulo, según lo que yo tengo aquí, da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso cuando yo apliqué todos los cambios necesarios para calcular el límite, llegué a la indeterminación. Como volví a llegar a la indeterminación, ya no existe ningún otro cambio que me pueda facilitar las cosas. Por lo tanto, yo ya puedo garantizar que este límite, como me sigue dando la indeterminación, vamos a ponerle que el límite no existe, que es lo que habíamos acordado. ¿Sale? Entonces tengan cuidado. Aunque utilicemos este límite que está aquí y lo hayamos descompuesto en todas las formas posibles, puede pasar que el límite se indetermine y no exista. ¿Sale? Así que espero que con estos ejemplos que están aquí puedan entender todo lo que se hizo. Y pues estos son límites trigonométricos. Así que mucha suerte, muchachos.